¿Qué tal, misteriosnautas? Hoy les traigo uno de los crímenes que consternó por varios años a Estados Unidos. En realidad, este crimen es una combinación entre conspiración y crimen. El video es sobre el Unabomber, un terrorista que realizó varios atentados con bombas durante años en Estados Unidos. También veremos la teoría que dice que este terrorista fue creado por Estados Unidos por medio de sus programas del MK Ultra. Si te interesa saber sobre qué es el MK Ultra, te dejo nuestro video sobre esta conspiración. Y si te gustan los videos sobre conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse, subimos 2 videos a la semana. Comencemos. Ted Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber, es un terrorista estadounidense, matemático, filósofo. Es conocido por enviar cartas bombas, motivado e influenciado por su análisis ante el avance de la tecnología, a la cual ve como una amenaza para el pensamiento humano y el futuro de la humanidad. Esto lo dejó plasmado en un documento conocido como el Manifiesto, el cual nombró como la sociedad industriales y su futuro, conocido también por los medios de comunicación de la época como el Manifiesto del Unabomber. Dicho manifiesto fue firmado con el seudónimo Freedom Club UFC, en español significa Club de la Libertad. Ted Kaczynski no era cualquier terrorista. Desde una temprana edad demostró excelentes capacidades académicas. Kaczynski entró a la universidad con solo 16 años por su buen rendimiento académico. Se graduó en la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado en matemáticas por la Universidad de Michigan. Se convirtió en asistente de profesor en la Universidad de California en Berkeley, un título muy importante para su corta edad de tan solo 25 años. Pero 2 años después dejó su trabajo en la universidad para mudarse a una cabaña sin luz y para aprender técnicas de supervivencia, a intentar ser autosuficiente. Desde los años 70 hasta 1995, Kaczynski envió 16 bombas a objetivos a los que él consideraba como un peligro para la humanidad por sus estudios e investigaciones sobre nuevas tecnologías. Entre las víctimas había universidades y aerolíneas. El Unabomber acabó con la vida de 3 personas e hirió a otras 23. ¿Pero qué pasó con Ted? Como un matemático inteligente alcanzando muchos logros académicos a su corta edad, de un día para otro decide dejar todo y aislarse. No solo aislarse, sino tomar repercusiones contra personas que él consideraba como una amenaza. Aquí es donde comienza parte de la conspiración, y es que Ted Kaczynski fue sometido a los experimentos del MK Ultra. Durante sus estudios en Harvard, Kaczynski sería reclutado para participar en un experimento psicológico potencialmente abusivo de 3 años de duración. Kaczynski ingresó a Harvard en 1958 y un año después fue contratado por el psicólogo Henry Murray para participar en un estudio que exploraba los efectos del estrés en la psique humana, un área popular de investigación en estos experimentos del MK Ultra. El experimento reclutó a 22 estudiantes de Harvard para escribir un ensayo detallado en el que resumieron su visión del mundo y filosofía personal. Entonces es cuando comenzaron los aspectos duros del experimento. Después de enviar sus ensayos, cada uno de los estudiantes estaba sentado frente a luces brillantes, conectados a electrodos y sometidos a lo que el propio Murray, líder de este proyecto, describió como un interrogatorio radicales y personalmente abusivos, durante los cuales miembros de su equipo de investigación atacaban los ideales y creencias de los estudiantes, creencias e ideales que los estudiantes habían dejado previamente plasmados en sus ensayos, sin saber que serían utilizados para ese fin. El objetivo era evaluar el valor de las técnicas de interrogatorios utilizadas por la Agencia de Seguridad durante la Guerra Fría. Los participantes no fueron informados sobre la naturaleza del experimento y fueron engañados a permanecer en estos estudios, dado que los procedimientos fueron diseñados para romper a los agentes enemigos y hacerlos tan dañados que serían operacionalmente inútiles. Es razonable esperar que tengan las mismas consecuencias para los jóvenes vulnerables que no tenían capacidad especializada para resistir los interrogatorios.
Pero ¿en qué consistían exactamente estos experimentos? Además de fuertes interrogatorios que duraban horas, los participantes eran humillados con ataques personales, en especial en cuanto a su ideología personal y su visión del mundo. La idea era romper su autoestima y la personalidad de los participantes, causando el estrés deseado por los investigadores. Primero, los encargados de este proyecto se reunían con los participantes y debatían con ellos sobre su ideología personal y su visión del mundo. Luego eran interrogados y humillados por dos abogados especialmente contratados para ese propósito. Al saber todo sobre cada participante era fácil para los investigadores romper mentalmente a estos estudiantes. Todo esto era grabado. Muchas veces cuando el interrogatorio terminaba, eran sentados en una silla obligados a ver su interrogatorio nuevamente para sentir esa humillación. Ted estuvo 3 años sometido a este terrible experimento, todos los días por 2 horas diarias, lo que según el mismo terrorista fue la peor experiencia de su vida. Según los investigadores y lo que cuenta el mismo Ted, después de acabar los experimentos intentó continuar con su vida trabajando como profesor asistente, pero durante este tiempo Ted tenía constantes pesadillas sobre los experimentos a que fue sometido. Los investigadores y psicólogos creen que por estos experimentos quebrantaron la identidad de Ted, lo que hizo que radicalizara sus ideas antitecnología. Luego de renunciar a su trabajo como profesor asistente, Ted decidió aislarse del mundo. Compró una propiedad en Montana y construyó una pequeña cabaña para vivir. A través de los años, Ted fue perdiendo el contacto con su familia. Para finales de los años 70, Ted comenzó con sus atentados. Estos atentados eran dirigidos a personas que según Ted promovían los avances tecnológicos de cualquier índole, desde profesores universitarios hasta presidentes de aerolíneas. Ted pudo cometer más de 10 atentados a lo largo de los años por medio de sobres bombas y hasta libros bombas. Durante todo este tiempo el FBI le seguía la pista, pero tenía muy poca información sobre quién podía ser. Y es que al vivir aislado en una montaña sin contacto del mundo exterior y con sus ideales antitecnología, fue muy difícil saber quién estaba detrás de estos atentados. Hasta ese momento fue la investigación más costosa realizada por el FBI. En 1995, después de uno de sus atentados, Ted envía a varios medios de comunicación lo que él llamó su manifiesto. Ted exigió que se publicara en los diarios en primera plana. Este manifiesto se tituló Sociedad Industrial y su futuro. El manifiesto más que nada hablaba sobre cómo la industrialización y los avances tecnológicos iban poco a poco acabando con los pensamientos humanos, que era su ideología de vida. Al publicar este manifiesto, el FBI recibió una pista sobre un hombre que aseguraba que el Luna Bomber podría ser su hermano, por la manera en que escribía y las palabras que utilizaba. Al contactarse con el FBI, este hombre le muestra un ensayo que su hermano le había enviado hace años atrás, cuando estaba en la universidad. En ese momento los investigadores se dan cuenta que era sumamente parecido al ensayo que se había publicado en los periódicos, y es que ese hombre era el hermano de Ted Kaczynski. Las autoridades finalmente arrestan a Kaczynski en 1996 gracias a la colaboración de su propio hermano. Ted se declaró culpable y está actualmente cumpliendo 8 cadenas perpetuas en la prisión ADX en Colorado. Algo curioso es que al ser encarcelado se hizo muy amigo del terrorista Timothy McVeigh, el responsable de los atentados terroristas en Oklahoma hasta su ejecución. Estos atentados terroristas conmocionaron durante su época a Estados Unidos. Es muy difícil negar la gran afectación que Ted sufrió consecuencia de los experimentos. Como pudimos ver durante este video, Ted llevaba una vida normal y apenas fue sometido a los experimentos, en casi 2 años su vida cambió para siempre. Es muy difícil entender cómo todos estos experimentos del MK Ultra y demás se pudieron dar por muchos años. Si te gustó el video, regálanos un like, nos ayudaría mucho. Y suscríbanse al canal. Subimos un video cada semana sobre conspiración, crímenes o misterios.